Hola, buenas tardes. Por favor, activamos cámara con uniforme a la vista. Empezamos a tomar asistencia. Buenas tardes. José Ángel, Presente. Diego, Presente. Emily, Presente. Montserrat. No, ¿verdad? Ya, creo que no. Gema, Presente, Miss. Aline, Presente, Miss. Yaret. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Iván, Presente. Oscar, Oscar Alexis, ¿no? Dice que no puede entrar, Miss. Que siga insistiendo porque si no me aparecen en la sesión no puedo poner la asistencia, por favor. Julieta, Julieta entra. ¿Ya entró? Ahorita entra, me dijo. Yolo. Presente. Ok, bueno, el día de hoy vamos permítame tantito. Vamos a platicar sobre los instrumentos de recolección de información, que es la siguiente parte de su investigación. ¿Sale? Nada más permítame tomar evidencia de la lista de asistencia. Ok, ahorita ustedes ya tienen un control sobre su investigación. Control me refiero a que ya están más empapados de lo que es su tema de investigación, la información que enriquece este tema, por dónde más o menos, qué es lo que les hace falta saber para poder aclarar sus objetivos de investigación. Ya plantearon con sus debidos ajustes lo que son las hipótesis o supuestos, etcétera. Entonces, en esta semana se les pide que trabajen en el diseño del instrumento que vayan a aplicar para recolectar la información que les haga falta por saber y seguir aclarando sus aspectos de toda la investigación, desde los objetivos y demás etapas que han trabajado. Entonces, este instrumento corresponde a lo que es la metodología, ¿sí? De hecho, la próxima semana, que ya hayan ustedes propuesto su instrumento de recolección de información, se les propondrá que trabajen ahora, pero en la descripción de cómo lo van a aplicar, a quién se lo van a aplicar, en qué momento, ¿sí? Cuánto ustedes están planeando que más o menos tardará esta aplicación, cómo van a hacer la codificación de su instrumento, pero eso va a ser hasta la siguiente semana que ya hayan definido qué instrumento utilizar para recolectar la información que haga falta y que complemente la información secundaria que hasta el momento han venido revisando en internet, en revistas, en libros, preguntándole a maestros o a colegas en fisioterapia y que se relacionan con su investigación. ¿Sale? Entonces, les voy a compartir pantalla. Señor, tiene ya retardo, 2 retardos, una falta, ¿ok? Para que lo tome en cuenta, por favor. Entonces, les comparto pantalla sobre esto que les estoy comentando en este momento y después los voy a mandar a sus respectivas sesiones para que trabajen en este diseño de instrumento. Yo siento que es una etapa fácil porque, como les decía, ya tienen más claro lo que es su investigación y qué les hace falta todavía por conocer, y ahorita lo que diseñen va a ser justamente para poder encontrar lo que les hace falta, ¿no? Entonces, les comparto pantalla. Un segundo, por favor. Que tengo que...
Denme un segundo, ¿eh? Ok, entonces, ¿qué es un método de recolección de datos? Es el medio el que ustedes van a diseñar en esta semana. Puede ser un cuestionario, puede ser una entrevista, puede ser un grupo focal, pero no es algo que ustedes vayan a querer, o sea, ¿cómo les explico? No es algo que se les ocurra, tiene que ser congruente con su enfoque, si es cualitativo o cuantitativo, con su tema, con sus objetivos, con el problema, y ya con base en eso, ahora sí elegir qué tipo de instrumento diseñar, ¿sale? Entonces, finalmente este instrumento, este método, es lo que les va a ustedes a permitir complementar la información que ya llevan hasta este momento, investigada, analizada, comprendida con respecto a su tema de investigación, que ustedes no investigaron de primera fuente, ya estaba publicada, ¿no? Ahora lo que necesitamos es enriquecer toda esta información que han leído y demás para que su investigación tenga más forma, ¿sale? Entonces, ¿qué es un dato? Puede ser un dato numérico o puede ser un dato interpretativo, cualitativo, dependiendo nuevamente de lo que les interese saber y de acuerdo a su enfoque de investigación sobre alguna población, algún grupo de pacientes, sobre un grupo de clínicas, etcétera, ¿sí? Lo importante es que ustedes cuando recolecten esta información, estos datos, soporten la información que ya tienen hasta este momento analizada, ¿sí? Los instrumentos que van a utilizar pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, depende de qué, del enfoque. Acuérdense, todo en la investigación tiene que ir hilado, tiene que ir relacionado, congruente. No pueden decirme que su investigación es de enfoque cuantitativo y me digan que van a aplicar una entrevista, porque ahí ya no cuadra. ¿Están de acuerdo? Porque la entrevista es un instrumento que es cualitativo predominantemente, ¿sí? Entonces, los instrumentos que aplican para enfoques cuantitativos son estos: experimento, observación, encuesta, también llamado cuestionario, y análisis de contenido. A ver, voy a explicar uno por uno. Por favor, tomen nota porque lo que viene en esta presentación puede enriquecerse con lo que yo comento, ¿sale? Entonces, no se confíen acá, pues viene la presentación y lo no. O sea, a veces entendemos más las notas que hacemos que lo que podemos leer en alguna otra fuente, ¿sale? Entonces, un experimento, seguramente algunos o todos ya hemos hecho experimento en la primaria, en la secundaria, ¿no? No necesariamente aquí en la licenciatura, en donde, por ejemplo, ustedes quisieran en fisioterapia, ¿no? En algún paciente, evaluar cómo influye en sus terapias y en su recuperación, depende de la patología, el que ustedes utilicen tal o cual aparato o tal o cual accesorio. Por ejemplo, colchonetas triple, no sé, más gruesas de lo normal, no sé. El hecho es que ustedes van a poder controlar la variable que va a influir en la recuperación de su paciente. Ese es un ejemplo de experimento, ¿sí? ¿Por qué es cuantitativo? Porque, por ejemplo, ahí van a describir que, no, pues se va a aumentar 5 centímetros la colchoneta, ¿no? Para que los pacientes se sientan más cómodos. Se va a utilizar una pelota con un diámetro 10 veces más grande que, o sea, ese tipo de datos numéricos se tendrían que describir en el experimento para yo saber como investigador o investigadora cuál es, por ejemplo, el porcentaje de recuperación si utilizamos estos dispositivos o estos aparatos, ¿no? En la terapia. O si yo quiero saber cuántos pacientes se recuperan ocupando la pelota más ancha que la pelota normal, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de cuestiones también son más medibles, ¿vale? Por eso el experimento es una forma de recolectar información yo controlando alguna variable de la situación que estoy investigando, ¿sí?
Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano aquí en Zoom o abren micrófono, por favor, si no me sigo para que no me pause demasiado. Ok, la observación estructurada es cuando, por ejemplo, nosotros estamos con el paciente o con alguna persona que están investigando en su investigación, valga la redundancia, y están anotando, primero antes de observarlo, están planeando qué van a observar en esa persona, ¿no? Por ejemplo, o en ese paciente. Por ejemplo, ¿a cuántas sesiones asiste con ustedes? No, pues 5, ok, lo anoto, ¿no? ¿Qué tipo qué otra cosa se puede medir en la observación? Por ejemplo, si utiliza, ¿cuántas veces cambia de zapatos de los usuales a los ortopédicos, por ejemplo, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones que yo pueda observar y que primero las haya listado para poderlas observar, se llama observación estructurada. O sea, yo tengo una guía. Antes de observar, anoto lo que voy a observar para que me vaya directo a eso. O sea, no estoy papaloteando a ver, a comer gente, a ser víbora, a observar el paciente. No, no, no. Específicamente voy a observar algo que se pueda contar y que yo voy a ir anotando para que cuando lo reporte en mi investigación sea información confiable y que esté ordenada, ¿sí? Esa es la observación estructurada. Ahora, la observación puede ser observación normal u observación participante. La participante es cuando le dan a conocer al paciente, por ejemplo, que lo van a observar, ¿no? O sea, él está avisado de que va a estar observado para efectos de una investigación o para efectos de su asesoría, ¿no? Aquí la desventaja de la observación participante es que si el paciente sabe que lo vas a observar o si alguien sabe que lo vas a observar, a veces actúa de forma diferente, ¿no? O sea, se sienten inhibidos o no se comportan normal, como si estuvieran en una cita médica normal, ¿no? Entonces se puede sesgar. Sesgo en investigación significa contaminación de información, ¿sale? Entonces es importante que si le van a avisar al paciente o a alguien que lo van a observar, le logren que esta persona o este grupo de personas se comporte normal, porque si no les va a afectar la información, ¿sí? Encuesta o cuestionario ya lo conocen. Es, por ejemplo, cuando les aplican la evaluación de la universidad, ¿no? En los exámenes o les hacen la evaluación de servicio o de las instalaciones de la escuela o de los docentes o del personal administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, estas preguntitas con respuesta cerradas, son preguntas cerradas en cuestionario, son instrumentos, son los más ocupados en investigaciones cuantitativas, ¿sale? Porque las preguntas, como su nombre, como les acabo de decir, van a tener opciones de respuesta, no van a ser abiertas como en la entrevista, ¿vale? Entonces, es más fácil nada más, por ejemplo, contar quiénes me contestaron que, a ver, ¿es usted fisioterapeuta o nutriólogo? No, pues fisioterapeuta, ok. ¿Cuántos contestaron que es fisioterapeuta? ¿Cuántos contestaron que es nutriólogo? ¿No? O en una escala ordinal, por ejemplo, ordene del 5 al 1, 5 es más preferente, 1 es menos preferente. La materia que más le haya gustado en la licenciatura. No, pues y ya, así, ¿no? Ese tipo de preguntas son cerradas y se utilizan para construir cuestionarios, ¿sí? Oiga, Miss, ¿cuántas preguntas puedo yo incluir en mi cuestionario? Las que necesite. Pero 2 y 1 no van a ser, ¿eh? Tienen que poner la cantidad de preguntas en un cuestionario que necesiten para encontrar la información que sientan que les hace falta en su investigación, porque no la han encontrado ni en libros, ni en revistas, ni con expertos, ni nada, ¿sí? Y el análisis de contenido cuantitativo, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando ustedes con un paciente en las prácticas, si están haciendo prácticas o cuando hagan servicio social, no lo sé, se metan a los archivos, a los expedientes del paciente y estén identificando todos los aspectos cuantitativos o numéricos que tienen sobre la historia clínica del paciente, por ejemplo, para darse una idea más clara de cómo lo pueden ayudar o qué tipo de fisioterapia diseñarle o cómo responde a las fisioterapias y demás, pero de forma numérica. No sé si ustedes tomen alguna medida, el peso, la complexión, el grosor de los huesos, todo ese tipo de cuestiones que ustedes son los que saben más. Ese tipo de información que la analicen se llama análisis de contenido, ¿sí?
porque pero es contenido numérico o contenido medible, ¿sale? ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas de los métodos de recolección cuantitativos? ¿No? Ahora voy con los cualitativos, ¿sí? La observación también se ocupa aquí en cualitativo, pero aquí es predominantemente participante, o sea, le van a decir a la persona o a las personas que van a observar que los van a observar y que van a identificar ciertos aspectos, ¿ok? ¿Sale? Entonces, ¿por qué es en cualitativo? Porque lo van a interpretar. Por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes entran a una sesión con otro compañero fisioterapeuta y están observando la consulta. Entonces, van a observar, por ejemplo, si el paciente le quedan claras las indicaciones, las caras que hace el paciente, ¿no? Si cuando se comunica el paciente con el fisioterapeuta, establece una comunicación tranquila o se pone estresado, se enoja, o sea, cuestiones de ese tipo más cualidad, más subjetivas, son las que se identifican en observaciones participantes, ¿sale? Son cuestiones que no se pueden medir, se pueden interpretar, pero no se pueden medir, ¿sale? Igual primero las anotan y luego las observan, ¿sale? Para que no se les olvide y no se pierdan en la observación. El estudio de casos es muy ocupado en las ciencias fácticas y de salud, medicina, ustedes, nutrición y todo, porque justamente es de lo que viven, ¿no? O sea, ustedes es su pan de cada día. Un caso de un paciente pediátrico, un caso de un paciente gerontológico, un caso de un paciente con capacidades especiales, son casos, situaciones diferentes que ustedes abordan de forma diferente, quiero pensar, como fisioterapeutas, ¿no? Entonces, en cada caso van a analizar ciertas variables, ciertos factores, y eso lo van a integrar a su investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en su investigación que propusieran, ok, para recolectar información que complemente los objetivos de investigación del estudio, se analizarán el caso del paciente número 52 en la clínica del ISSSTE, porque este paciente presenta datos de, no sé, si su investigación es sobre recuperación en cadera, datos de lesiones en cadera. Entonces se va a analizar este caso debido, o sea, ¿sí me explicó? Se utilizó esa técnica para complementar la información de la investigación sobre problemas de cadera, ¿no? No van a investigar un caso de ortopedia si el tema de su investigación es sobre cadera, ¿sí me explico? Entonces, ese es un ejemplo de estudio de casos. Luego, discusión de grupos. Por ejemplo, cuando, no sé si les ha tocado que hay maestros que les dan a los 4 grupos, a los 3 grupos de cuarto cuatrimestre, de primero 1, 2 y 3, y sobre una materia los ponen a debatir o los ponen a analizar una situación sobre un paciente o sobre una patología o sobre cómo lleva tal fisioterapia una clínica con referencia a otra. Y entonces los 3 grupos analizan la misma situación. Eso es otra forma de analizar información en campo, ¿no? Para una investigación, ¿sale? Entrevista, pues está fácil, ¿no? O sea, esta entrevista en lugar del cuestionario, que son preguntas cerradas con opciones, la entrevista son preguntas abiertas, ¿sí? Entonces es como una plática de café con tu entrevistado sobre tu tema de investigación, ¿sale? Y finalmente, el análisis de contenido es muy similar al cuantitativo, nada más que en el cuantitativo yo analicé datos que numéricos. Aquí voy a analizar datos cualitativos, por ejemplo, hábitos del paciente, ¿no? Formas de trabajar del fisioterapeuta. Hay fisioterapeutas que son muy gruñones, ¿no? A lo mejor son muy estrictos en su terapia, pero son buenísimos. Bueno, ustedes van a analizar la forma en que interactúan, por ejemplo, con el paciente, ¿no? La comunicación que tienen, si hay un ambiente cómodo para el paciente en cuanto a espacio del consultorio, no sé, la calidad de los equipos que utiliza, porque luego hay fisioterapeutas a lo mejor ya con mucha experiencia, pero tienen equipo muy viejo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son contenidos cualitativos que ustedes pueden analizar para complementar su investigación, ¿sale? Entonces, ahorita lo que van a hacer es, de estos métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, depende de su enfoque en su investigación, van a empezar a construir algún método. ¿Mis puedo ocupar 2 cualitativos? Sí, los que necesiten. Nada más, estén conscientes que en la próxima semana van a explicar cuándo y cómo aplicar esos métodos que ustedes diseñen ahorita. ¿Sí?
sobre todo en cuanto a tiempo y recursos que necesiten para poder aplicar cada método. ¿Sí? Porque me pueden decir, no, pues yo voy a entrevistar al director del IMSS, de ahí de Toyocan, para que me diga cómo o cómo se contratan los fisioterapeutas en esa clínica. Ok, ya tiene la cita con el director del IMSS, ya le facilitó la información del director del IMSS para que pueda hacer su entrevista. O sea, todo ese tipo de detallitos, tómenlos en consideración ahorita que van a hacer apenas el instrumento, para que la próxima semana que expliquen cómo lo van a aplicar, no tengan cuestiones de incongruencia, ¿no? O sea, que ustedes estén muy, no sé, ambiciosos en poder aplicar su instrumento y no se pueda por cuestiones que del COVID, de que los tiempos, los permisos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Cuántos elementos o cuántas preguntas o cuántos aspectos de cada instrumento? Al menos 10. Al menos 10. ¿Sí? ¿Ok? Para que tengan más información. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar en esto, por favor. Esta información ya está cargada en Canvas para que si quieren consultarla. Nada más que... Ok. Es la unidad 5, donde dice aplicación de la metodología científica y técnicas de obtención de información. ¿Sale? Ok, entonces vamos a hacer sus grupos. Ok, acepten la invitación. Voy a estar pasando las sesiones por si tienen alguna pregunta, por favor, ¿eh? No se estén saliendo, porfa, ¿sí, chicos? ¿Sí me escuchan? Gracias por contestarme, ¿eh? Qué amables. Uy. Gemita, ¿sí le llegó la invitación? A ver. Creo que no, ¿verdad? Ya te la volví a mandar.
Buenas tardes, perdón. Tiene su micro apagado. Estás bajo el mar, Yaretzita. Es que tengo problemas con el, no sé por qué. ¿Con quién estás, mi amor? Espérame. Estás Con Gema, profe. con Gema, ¿verdad? Te mando con ella, espérame. Sí, También ella está teniendo, es que sí me apareces en las 5, pero bueno. Ya, listo. gracias, profe. De nada.
Sí, diga. ¿Qué pasó, chicas? Una pregunta, profe. Ajá. Tenemos que hacer todos los métodos de recolección, tanto cualitativos como cuantitativos, o es el No, es lo que ustedes elijan. Acuérdate que todo va de acuerdo a lo que han hecho en la investigación. Qué enfoque, si es cualitativo o cuantitativo, el tema, los objetivos, el problema que se va a resolver con su investigación. O sea, es que no sé si me explico aquí, Jared y Gemma. Es, no se trata de cumplir con una actividad o una tarea a corazón. Todo tiene que ir relacionado. Entonces, ahorita la etapa de este proceso que han estado trabajando desde el principio del cuatri es lo que concierne a diseñar un instrumento para que se pueda recabar la información que no han encontrado en otras fuentes. Por ejemplo, en libros, preguntando en internet o cosas así. Y la única forma es haciéndolo a través de los instrumentos que les expliqué al principio de la clase. Pero tienen que elegir aquel instrumento o aquellos, pueden ser 2 o 3 los que necesiten, pero respetando el enfoque, el diseño de su investigación, que es todo lo que han hecho hasta ahorita. ¿Sale? Si no es congruente el instrumento con lo que han venido haciendo, estamos mal. ¿Ya me explicó? ¿Sale? Sí, profe. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Sí, entonces, por ejemplo, nosotros vamos solo a describir 10 cosas que vamos a utilizar de acuerdo al enfoque. Por ejemplo, no sé, vamos a aplicar cuestionarios, test Ajá. y también entrevistas. Y nosotros tenemos que describir cuántas preguntas Ujú. y para qué, ¿verdad? Sí, pero acuérdense que tiene que, a ver, es que el enfoque, no sé cuál, no me acuerdo cuál eligieron. Si eligieron un enfoque, por eso les mostré ese comparativo. Si fue cuantitativo, no pueden ustedes elegir entrevistas, porque entrevista es cualitativo. Si Ok, fue cualitativo, no pueden hacer cuestionarios, porque cuestionario es cuantitativo. ok. ¿Sí? Entonces, de los instrumentos que elijan, primero cerciórense que sean congruentes con el enfoque, el diseño, el tema, los objetivos, el problema, las hipótesis o supuestos, ¿sí? Para que cuadre. Y ya después diseñan las preguntas, si es que van a hacer preguntas. ¿Sí me explico? Ok, entonces también ahorita vamos a diseñar nuestras preguntas, o todavía Sí. no. ¿Sí? Ok, Ahorita es eso, justamente. ok. ¿Vale? Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicas? No, ninguno, profe. ¿No? Gracias. Bueno, si les llega a pasar otra pregunta o algo así, aunque ya se las haya dicho, me vuelven a llamar, ¿vale? Sí, gracias. Nada. Eh, ¿Todo claro, chicos? creo que sí. Lo que no entendí, bueno, es que ya que entré un poquito tarde, ¿vamos a hacer No, un alguna poquito. actividad? Ya sabe que Sí, usted fue un nomás no. poquito. Y la Es que tecnología, no nomás sé, no abuse porque ya son muchas, ¿eh? Ya no estoy creyéndole mucho que sean problemas no, técnicos, ¿eh? se lo juro que sí, de hecho ya estoy Bueno, pensando en cambiar mi lab porque, pues yo pues ya, diría de que hecho, sería una buena inversión, oiga, mejor en lugar de las fiestas de los viernes, una computadora más correcta, oiga. no, nosotros no salimos de fiesta, No, jamás, yo sé que se la pasan en misa. claro. ¿Cuál es la pregunta? Debemos de, ajá, debemos de plasmar, bueno, ya que elegimos nuestro enfoque, Ajá. ¿y cómo lo vamos a plantear? ¿Lo debemos de, no sé, plasmar en algún documento o algo así? No, ¿cuál A ver, O, es que es lo que les decía espérame tantito, los voy a regresar a todos a la sesión principal porque como que siento que les pasó la misma duda a todos, espérame. Voy a regresar a su sesión, a la sesión principal, chicos, espérame tantito, ahorita van a aclarar sí. esa duda, ahorita voy.
Ahorita, chicos, es que les quiero hacer una aclaración porque como que noto las mismas dudas en todos los equipos. Pues antes de que sigan, quiero hacerles una aclaración. Ok, a ver, enciendan cámara, por favor. A ver, chicos, fíjense bien. Lo que van a hacer ahorita, ¿sí? Es diseñar el instrumento que vayan a utilizar para recabar información. No sé si va a ser cuestionario, no sé si va a ser entrevista, no sé si va a ser observación, depende de qué. De ustedes, de su investigación, del tema, de los objetivos, del enfoque, si es cualitativo, si es cuantitativo, y del diseño que hayan elegido, si es exploratorio, si es descriptivo, si es correlacional, si es causal o si es experimental. Todo lo que hemos visto hasta el momento antes de esta parte del instrumento. ¿Está claro eso? ¿Sí? O sea, el instrumento es que ahorita se pongan a trabajar en las preguntas, por ejemplo, de un cuestionario, de una entrevista. Si van a hacer observación, ¿qué aspectos van a observar? ¿Sí? ¿Cuántos de cada instrumento que decidan? 10 mínimo. Mínimo 10. ¿Sale? Eso es lo que van a hacer ahorita. ¿Vale? Obviamente tiene que cuadrar con lo que acabo de decir. Enfoque, diseño, tema, objetivos y demás. ¿Sí? No lo van a volver a hacer, eso ya lo hicieron, corazones. Ahorita lo que están haciendo son el instrumento de recolección de información. ¿Sí? Van a practicar las preguntitas, van a practicar lo que van a observar, ¿sí? Ya aplicado a su investigación. Eso es lo que están haciendo ahorita. ¿Ya quedó claro, señor José Ángel, Alexis y demás? Sí, Miss. ¿Sí? No se hagan pelotas, vamos por partes, pero todas las partes están relacionadas. ¿Sí? ¿Vale? Pues ahora sí, pónganse a trabajar, por favor.
Emily, me encantan tus uñas. Gracias, pero ya me las voy a quitar. Ay, Ya me dijeron en la escuela. ¿que te las quitaras? Sí, me dijo el lunes que fui a la escuela. Porque son muy largas. Bueno, eso sí. Pero están lindas, ¿eh? Ese color está muy bonito. Y Yo nunca lo he encontrado. Por más que quiero que me lo hagan, nunca lo tienen. yo voy ahí, está en Morelos, Ajá. antes de llegar a Bravo. Ah, voy a buscarlo porque si no encuentro ese tono. Está al lado izquierdo. Ah, Luego me pasa el contacto. vale. Ya que te las quites. Ay, Emily. Ok, chicos, espérenme, estoy esperando que terminen los demás. Ya están todos. Ya están, ¿verdad? Todos a la sesión. Entonces, ¿sí quedó claro lo que están trabajando? ¿Sí, ahora sí? Bueno, entonces vamos a terminarlo la próxima clase para que lo suban a Canvas y ya la siguiente semana hablar del proceso de aplicación de este instrumento. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase el viernes. Sí, el viernes, ¿vale? Cuídense. Bonita tarde. Gracias a todos. Gracias, Miss. Adiós. Hasta luego.